Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Luis Felipe Flores. Soy arquitecto de soluciones para partners de AWS y cubro lo que es la región de Colombia. Lo que vamos a ver hoy es una descripción de qué es el Service Delivery Program de DMS, de Database Migration Services, y un pequeño detalle de lo que debe incluir la documentación y el checklist para poder aplicar y que sea aprobado. Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro explorador web, donde nos vamos a dirigir al portal donde está toda la descripción del Service Delivery Program. Este lo encontramos fácilmente desde nuestro buscador. Yo puse APN-SDP y aquí entre las primeras opciones nos sale la página de Service Delivery. Ingresamos y aquí tenemos ya todo el detalle de qué es el Service Delivery. En resumen, esto es una certificación que da AWS a sus partners de nivel selecto más adelante sobre un servicio específico de AWS. En este caso, lo que vamos a ver hoy es Database Migration Service. Hay más servicios, hay SDP sobre Compute Services, Serverless, etc. Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar al Service Delivery Requirements, a ver cuáles son los requisitos. Damos clic aquí en la parte de abajo y aquí descargamos el PDF con el detalle. Un dato importante, intentemos siempre ingresar por acá, ya que si descargamos el PDF y pasan un par de meses, puede que se genere una nueva versión. Como podemos ver, aquí está la versión 2.2 y puede que estemos omitiendo puntos en nueva versión o que no cumplamos con la documentación nueva que se requiere. Entonces, siempre ingresemos directo desde el portal. En cuanto a la aplicación del SDP, los documentos siempre van a encontrar que se dividen en dos partes. La primera es toda la parte de descripción del caso de uso, donde ustedes tienen que documentar dos casos de clientes diferentes. No puede ser un mismo cliente. Y estos dos casos siempre deben incluir lo que vamos a encontrar en esta primera página de los requisitos, de los requerimientos. Deben ser Partner Select, como les comentaba, y documentar todo lo que es el caso de negocio, incluyendo todos estos puntos. Aquí ustedes tienen la opción de documentar uno punto por punto o en un solo párrafo describir todo en una sola hoja. Eso ya es decisión de ustedes, pero deben incluir todo lo que está acá: el nombre del cliente, el account ID, la definición del problema. Entonces, si están migrando algo, toda la descripción de la migración, ustedes cómo lo propusieron, los servicios que están utilizando. Aquí listen todos los servicios: S2, RDS, DMS, sea el que sea el servicio que utilicen. Servicios de terceros que se integren en la solución, si están utilizando alguna herramienta de administración, de desarrollo, etcétera, algún software que están implementando específico, documentar acá y cómo lo están integrando, cómo es el uso de ese software o de esa solución sobre AWS. Inicio y fin del proyecto, los resultados en términos del cliente, los beneficios que trajo en tiempos, en mejoras de desempeño, en ahorros, en costos de horas hombre, etcétera, incluirlos. Lecciones aprendidas, entonces aquí ustedes esto lo pueden tomar como todo lo que haya hecho especial el proyecto. Si el cliente tenía un requerimiento especial porque en este caso en DMS, si la base de datos tenía imágenes, era pesada, documentar ustedes cómo hicieron ese manejo, eso que hace que el caso sea diferente, cómo aprendieron, y toda esta información que ustedes, todo este conocimiento que generaron, documentarlo como una lección aprendida. Importante en todos los SDP a los que apliquen, los diagramas de arquitectura. Si es una migración, entonces poner la arquitectura como era antes y como es ahora. Poner los dos diagramas, poner el diagrama lo más detallado posible, que incluya todos los servicios que se utilizaron. Y si ya quieren tener un detalle de cómo se debería presentar el diagrama, pueden dar clic aquí y aquí ya para encontrar los puntos específicos. Y por último, ustedes deben publicar un micrositio, un portal web, una página dentro de su portal, describiendo lo que ustedes pueden hacer con el servicio o el SDP al que están aplicando. Entonces, aquí podemos ver ejemplos. Si regresamos a la página del Service Delivery y vamos
le damos clic aquí sobre los Partners de Database Migration Services. Aquí en la opción de Learn More pueden encontrar diferentes ejemplos. En este caso vamos a ver este de DB Best Technology. Entonces yo ingreso y aquí ellos describen el servicio que dan de migración de bases de datos. Aquí ustedes pueden incluir la descripción de qué es DMS o qué es RDS, el caso que estén aplicando, pero lo importante es incluir lo que ustedes hacen con ese servicio, las ventajas que le dan al cliente. Si tienen algún caso de éxito lo pueden poner. No es obligatorio tener un caso documentado en el micrositio, pero sí los beneficios y ustedes cómo hacen uso del servicio para traerle beneficio al cliente. Entonces, este es un ejemplo. Ellos aquí pusieron los 12 pasos de la metodología de migración, los stages, etc. Ahora, volviendo, ya una vez ustedes tengan su micrositio, pasamos a la segunda parte, donde es el checklist de validación, que este sí es específico para el servicio, para el SDP que estén aplicando. En este caso vamos a ver DMS. Para DMS, el checklist de validación técnica tiene 3 partes. Los requerimientos en cuanto al caso, que esto es toda una descripción de cómo ustedes manejaron la migración desde el principio hasta el final, cómo hicieron toda la planeación, ya entramos en detalle. El segundo son los requerimientos específicos del servicio. Entonces aquí tenemos 2 requerimientos que ya los vemos en detalle en cómo fue el despliegue y cómo se está utilizando. Y por último, la volumetría, la complejidad, los picos, etcétera. Ya lo vemos en detalle. La primera parte, el caso, los requerimientos del caso. Aquí esto es todo lo relacionado a migración. Hay que tener en cuenta el SDP. Aquí nos está enfocando en migraciones de bases de datos y nos solicita bases de datos que sean de más de 25 gigas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es documentar el ambiente general que se migró. Entonces, si fue un portal con una base de datos Oracle, documentar todo esto haciendo un poco de detalle sobre la base de datos y las complejidades que tiene la base de datos. A partir de ahí encontramos 3 puntos. El primero es todo lo que ustedes hicieron y cómo le comunicaron al cliente la arquitectura específica del servicio de DMS. Entonces aquí ustedes describan cómo, aquí se podría ver algo así como la preventa o el alcance del proyecto que se le definió al cliente. Entonces, la arquitectura de DMS, cuántas instancias de replicación tienen, cómo están definiendo los targets, las fuentes, los endpoints, si están haciendo un cambio de motor de base de datos, qué herramienta están utilizando, si utilizaron el esquema Conversion Tool, cómo le mostraron a ustedes al cliente que la herramienta adecuada es el esquema Conversion Tool, las ventajas que tiene, por qué utilizar esa herramienta, cómo hicieron las conexiones, cuándo utilizaron instancias públicas y cuándo utilizaron instancias de replicación privadas, dependiendo del caso de uso. Entonces, todo este alcance que ustedes le presentaron a su cliente en algún momento para que aprobara el proyecto de migración específico de la base de datos, esta parte, todo lo relacionado a DMS, es lo que nos está pidiendo en este primer punto. En el segundo punto, aquí ya nos pide detallar cómo se hizo la migración en términos generales. Entonces aquí lo que nos pide es toda la experiencia que ustedes tienen en cuanto a migración de bases de datos. Aquí ya hablamos de términos más específicos de migración y no tan enfocados hacia el servicio como tal, y que demuestra la experiencia que ustedes tienen migrando bases de datos. Entonces, qué prácticas documentaron y le mostraron al cliente para mejorar el desempeño. Entonces, el tipo de instancia de replicación, cómo hicieron el dimensionamiento del target, entonces de la instancia que van a utilizar en RDS, si están migrando RDS, cómo hicieron el dimensionamiento de esa instancia, cómo están haciendo el manejo de objetos binarios, de los lobs, y en la base de datos que migraron tienen lobs, cómo hicieron ese manejo, los van a migrar en vivo o los dejaron para migrar después en un tiempo determinado, etcétera. Cómo están haciendo todo el proceso de pruebas de migración. Entonces ustedes empezaron a migrar, cómo prueban que fue exitoso,
cuál es su plan de rollback en caso de que tuvieran una falla, cómo regresan a la base de datos anterior, cómo manejaron en general todo el proyecto de migración, desde el principio hasta el fin. Si utilizaron Change Data Capture, documentar cómo lo están utilizando, por qué lo están utilizando, el tipo de carga de trabajo, si permitía interrupción de horas o si no lo permitía y necesitaban replicación continua. Describir todos esos detalles que son en general de la migración. Y por último, para terminar el primer punto, describir todo en cuanto a seguridad, cómo hicieron ustedes el alcance y la definición en términos de seguridad, los roles de acceso, cómo están haciendo el control de accesos, cómo dan acceso a nivel de cliente, línea de comando o del API, cómo están manejando esas llaves, cómo están cifrando la información en tránsito y en reposo, qué prácticas están utilizando, todo lo que el cliente les debió haber preguntado, cómo me aseguro que nadie va a ver mis datos, que mientras los muevan, quién puede acceder, quién no, cómo estamos haciendo auditoría, todo eso, descríbanlo acá. Esto es algo que debieron haber revisado con el cliente en cuanto a seguridad. Entonces, todas esas tareas, describan cómo las manejaron acá, cómo definieron todo eso. Y ya, una vez se haga toda la parte de la documentación de la migración en cuanto a DMS, migración en general y seguridad, pasamos al segundo punto, que ya son los requerimientos que se tienen específicos del despliegue. Aquí hay dos requerimientos. La migración que ustedes hicieron, el primer requerimiento, bueno, ya lo vimos que debe ser de 25 gigas la base de datos. Y el segundo es que debe cumplir con estas dos funcionalidades. El primero nos dice que el despliegue debe ser hecho, la fuente debe ser un servicio administrado de base de datos de AWS como RDS, Redshift, Dynamo, etc. Esa debe ser una de las fuentes. Y el destino puede ser desde un motor diferente, es decir, que hubo un cambio de motor. Entonces, si pasaron de RDS Postgres a RDS SQL Server, por decir un ejemplo, eso es un requerimiento y es válido. O el otro es que debe ser el destino un servicio administrado, pero la fuente debe ser una base de datos no administrada por AWS, como una base de datos on-premise o una base de datos sobre una instancia C2. Estas también son válidas. Eso en cuanto al despliegue. Y bajo el tipo de carga, deben cumplir con alguno de estos dos requerimientos o con los dos. El primero es que en algún momento se utilizó la replicación continua con Change Data Capture. Esta es la opción de DMS donde nos va tomando los cambios en tiempo casi real, partiendo ya sea a motores diferentes o mismo motor, o por último, que se están replicando, replicación continua entre dos o más bases de datos. Y la otra que se debe cumplir es esta, o también o si incluyen las dos, pues describan las dos, pero también debe ser tener uso del esquema Conversion Tool. Entonces, si hubo un cambio de motor o ustedes utilizaron el esquema Conversion Tool para toda la definición del plan de migración, todo el assessment de la base de datos, entonces describir cómo lo utilizaron en el momento de hacer la planeación y de mirar el detalle de la base de datos, describir cómo fue ese uso. Y ya para terminar, describir la complejidad. Aquí va un poco de volumetría en cuanto a la base de datos, el tamaño inicial, cuánto se espera que crezca anualmente, cuántas tablas tiene la base de datos, cantidad de, de conexiones que tienen en horas pico, operaciones de escritura y operaciones de lectura. Aquí es poner los números del dimensionamiento que se hizo desde un principio. Y con esto, con esta documentación, ya ustedes podrían aplicar al DMS. Cualquier duda técnica la pueden solucionar con su Partner Solutions Architect.
Por último, aquí tenemos una serie de links que les pueden ser útiles en cuanto a la construcción del micrositio, del diagrama de arquitectura, preguntas específicas de DMS, etcétera. Entonces, bueno, ya el siguiente paso es sentarnos, documentar los casos. Si es un proyecto que están migrando en este momento, tener en cuenta todas estas tareas o esta documentación. El objetivo de esta documentación es generar prácticas del partner en cuanto a todo lo que es el proceso de migración y tener así un aseguramiento de calidad y un aseguramiento técnico de lo que se le está entregando al cliente. Y bueno, cualquier duda pueden contactar. Muchas gracias y espero este video les sea muy útil.